Bueno, pues, bueno, yo soy Vitoria. En los anteriores ya no me presenté, puesto que ya venimos haciendo los anteriores módulos, el uno en general de riesgo COVID, el 2 de ese, cada actividad, ¿no? Pues las medidas que podríamos adoptar para eliminar o disminuir, en muchos casos no se puede eliminar ese riesgo, pero se disminuye esa probabilidad de riesgo COVID. Y en este caso estamos elaborando mi plan de contingencia, DJ, grupo de música, bueno, espectáculos varios. ¿Por qué este plan? Bueno, algunos de vosotros a lo mejor os lo comentaron o pues cuando buscamos en Google nos sale guías para realizar mi plan de contingencias, que pues cualquier empresario podría hacer este plan de contingencias. Es importante el que no lo sepa o no esté acostumbrado a este tipo de documentos, es importante que sepáis que este plan no está simplemente indicado para tener, cuando venga la autoridad laboral o si nos hacen una inspección, que nosotros podamos darle algo. No, no es solo esa la función, que sí que es cierta que lo tenemos también para eso, realmente también para demostrar todas las medidas que nosotros o el conjunto de procedimientos que hacemos bajo esta situación para eso, para eliminar o disminuir ese riesgo, sino también que vosotros lo uséis como una herramienta. Primero, de dejar plasmado todo el protocolo establecido que habéis hecho y que seguramente vayáis modificando a medida que pase esta pandemia y a lo mejor incluso después lo dejéis, vale, como una herramienta más por prevención de riesgos laborales. Sí que es cierto que no tenéis incluidos el resto de riesgos, pero bueno, también se podría hacer. Es tal cual, hacer algo análogo a esto, pero con cada uno de los riesgos que consideremos que se puede hacer. Es cierto que este plan, si tenemos un servicio de prevención ajeno, no, ellos nos lo darían, a lo mejor no como plan de contingencia, pero sí como plan de prevención con el riesgo COVID también incluido. Entonces, valdría un poco igual. Bajo mi experiencia de planes de prevención, de planes de contingencia, he decidido usar varias guías, varios modelos, no solo quedarme con la Xunta, que creo que la he dejado anteriormente en documentos, de todas formas la voy a volver a volcar en este módulo, no solo con ese documento, sino con otras guías, porque no sé si sabéis que los reales decretos son de obligado cumplimiento, pero las guías son recomendaciones. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de lo que manejamos, documentación que manejamos en el COVID, son recomendaciones. Entonces, lo que hago es plasmarlo tal cual, copio y pego para no aún, además, incluirle una nueva interpretación, sino que quede justo registrado lo que nos dicen esas recomendaciones. Y bueno, os decía que este plan de contingencia, que espero que también lo hagáis eh, para implantar vuestro protocolo, para revisarlo, para seguirlo y para al final usarlo como una herramienta. ¿Vale? Mirad, yo he decidido este índice, ¿vale? He decidido este índice, eh, ponen todos los puntos y alguno más que nos pone la guía de la Xunta, alguno más por esos documentos que he visto y que me parecía razonable y me parecía interesante ponerlos. Vale, bueno, ahora estáis viendo esta sesión o pues ahora en directo o bien grabada o que la dejaremos grabada, pero se podría igualmente a cualquier actividad. Vale, yo os voy a ir dejando punto por punto todo lo que nosotros tendríamos que analizar como técnico de prevención, os lo voy a comentar para vuestra actividad, ¿vale? Pero que sepáis que en cualquier momento, si necesitáis cualquier ayuda o cualquier apoyo, pues os ponéis en contacto con nosotros y, y revisamos o os ayudo en lo que sea preciso. Bueno, pues empezaríamos. Hacemos un análisis previa, siempre para poder evaluar algo, primero tenemos que saber con qué contamos. Lo primero es dejar el objeto. Yo dejaría tal cual
estas dos frases, ¿vale? Indicando pues el objeto del presente documento, para qué es, dices prever y describir las medidas que deben ser adoptadas por parte de la empresa que sea para garantizar un escenario seguro de reincorporación presencial al trabajo por parte de su personal en el contexto actual de crisis sanitaria ocasionada por el COVID. A lo mejor pues podríamos cambiar ahí reincorporación presencial, sino por adaptación, ¿vale? A los protocolos establecidos para el trabajo, bueno, algo así. Y dice, así pues, las medidas descritas a continuación se orientan fundamentalmente hacia esa prevención de los posibles contagios. Tenemos que tener muy presente que aunque esto también va a dar valor a nuestro trabajo en cuanto a presentárselo a los clientes, vale, tenemos que ser conscientes que esto es una herramienta para nuestra empresa y nuestros trabajadores, si tenemos trabajadores. Si no los tenemos, pues para nosotros mismos. Porque al final, el contagio debemos siempre pensar en nuestro trabajador. Bueno, en el anterior curso no lo comenté, pero yo siempre que hago un análisis previo y sobre todo en cuanto a riesgo de exposición al coronavirus, me voy a la empresa, veo, ¿no? Analizo hago ese análisis previo, pensando siempre, fijaros, yo siempre pienso que hay un trabajador contagiado y un cliente o usuario contagiado. Me pongo en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque así lo que hago es ver el escenario más, por así decirlo, más negativo y en el cual yo tengo que tomar todas las medidas como para que, primero, si es el cliente contagiado, pues no contagie al trabajador y al contrario, ¿vale? Entonces siempre hago eso, siempre me pongo en la situación más negativa. Fijaros, esto es un extracto del documento de la Junta, ¿vale? Elementos a tener en cuenta en la elaboración de un plan de contingencia. Y efectivamente, por aquí dice tipo de empresa, sector, va a dejar esos puntos que nosotros vamos a ver ahora, ¿vale? Pero tampoco determina, dice, determinación de las tareas, se pueden clasificarse en prioritarias, secundarias, pero tampoco explica más, ni indica, dice, además se debe de definir la composición del equipo responsable de organización y puesta en marcha del plan, así como una estructura organizativa, responsabilidades de medios, bueno, pero no especifica en hasta qué medida debemos de enumerar, debemos de hacer registro de ello. Entonces vamos a empezar. En el análisis, en la empresa, en el centro de trabajo, pues pondríamos la empresa, pondríamos el sector al que estamos inscritos. En cuanto al centro de trabajo, normalmente nosotros nos vamos a desplazar, entonces hay que dejar indicado que nuestro centro de trabajo va a variar según la contratación. Vale, a lo mejor sois trabajadores que siempre estáis en el mismo local, en la misma instalación, o a lo mejor no. Entonces, siempre es preferible dejar descrito las dos, pues en tal centro y ocasionalmente y también en desplazado en cualquier centro. Y la dirección, pues podríamos poner la dirección fiscal de la empresa. Bueno, en cuanto a la responsable de la elaboración del plan, yo como técnico de prevención, si yo hiciese este plan de contingencia, yo tengo que dejar mis datos conforme soy la que lo he elaborado, por si pues tienen que hacer cualquier consulta o por si hay que ponerse en contacto conmigo por cualquier motivo. Entonces, en el plan de contingencia, lo mismo. Lo podría hacer desde el empresario o lo podría hacer también un trabajador designado. Sería bueno que tuviera alguna formación en prevención, pero no hay norma que indique que este plan de contingencia no lo puede desarrollar alguien sin formación previa, ¿vale? Sí que os voy a ayudar y os voy a decir en qué nos basamos nosotros y cómo lo hacemos para que, bueno, pues el plan salga correctamente. Y si tuvierais un servicio de prevención, como os digo, pues os lo harían y aquí de personas responsables pondrían las dos personas. Pondrían la persona responsable, que es el empresario de la empresa, y la persona que elabora el plan, ¿vale?
que tiene responsabilidad, pero al final ella es la que lo elabora, pues sería ese técnico de prevención. Bueno, importante, ¿por qué destaco esto? Porque la fecha de elaboración puede ser que lo hubiéramos hecho al principio de la pandemia, mediados, o ahora hacia el final, pero lo importante es la fecha de aprobación de ese plan. Vale, una vez que lo aprobamos, debemos en todo momento estar eh, haciendo correctamente todo lo que hemos dejado registrado. Vale, debemos tomar todas las precauciones, todas las medidas que dejamos registrado. Bueno, decíamos antes que todo lo que nosotros dejemos en el plan, yo no quiero tampoco que limite el trabajo, en el sentido de, sí que hay que especificar ciertas cosas y lo iremos viendo, pero lo interesante sería hacer solo un plan de contingencia para todas vuestras actividades, aunque fueran diferentes. Imaginaros que en una pues es de DJ, como diría yo, puro y duro, así en cabina, y otra pues de otro tipo de animación, ¿vale? Que también con música, pero o otro tipo de espectáculo que vosotros pudierais tener como actividad. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, es preferible que hagáis un plan de contingencia para todo, abarcándolo todo, eso sí, especificando, ¿vale? Que no tener que hacer uno por evento. Bueno, eso sería, por una parte, impensable, y aparte, el plan de contingencias es para toda la actividad. Si lo vamos haciendo por evento, seguro que tras el paso del tiempo se nos van a ir perdiendo cosas importantes, o pues al final va a estar todo muy enmarañado y no vais a tener clara la forma de actuar. Entonces yo diría de hacer solo uno. Bueno, nos dice, identificación de la persona o personas encargadas de la gestión del suministro de material higiénico y de protección. ¿Os acordáis que decíamos en actividades que es importante tener suministro, no ir siempre ahí como que al límite? Es que, bueno, es que casi no me queda gel, siempre debemos de llevar y debemos de suministrar, tener suficiente para abarcar toda la jornada laboral, aún habiendo imprevistos, ¿vale? Entonces, aquí dejaremos registro de la persona encargada. Puse aquí empresa suministradora. Si queremos, podremos poner también la empresa suministradora, ¿vale? Pero en un principio no sería necesario. Por cierto, no lo he comentado en los anteriores, lo voy a dejar escrito para poder poner, un segundo, vale, para poder poner luego un apartado de cosas pendientes, de ciertas cosas que se me hayan olvidado. En cuanto a los productos químicos que empleamos, si bien van a ser reducidas y están en ese listado, en ese anexo que nos indica cuáles van a eliminar ese riesgo COVID, ¿vale? Tanto los dérmicos como los de limpieza de superficies, como los de alimentación, ¿vale? Pero es importante también incluir en este plan, que además es que no lo he comentado hasta ahora, la ficha de seguridad. Esa ficha de seguridad nos la va a dar la distribuidora de nuestro producto, ¿vale? Y simplemente ahí va a tener datos, esa ficha va a tener datos de qué riesgos puede contener ese producto, ¿vale? Cómo atajarlos, riesgos medioambientales, bueno, tienes ciertos datos que en materia de prevención es muy importante tener. Si bien, no sé si sabéis, pues un plan de prevención de riesgos laborales, siempre todo el que tenga contacto, simplemente contacto o que se almacene en el lugar de trabajo, aunque él no tenga contacto, esas fichas de seguridad tienen que estar presentes. Vale, entonces pues las pondríamos al final de, claro está, estas conforme estos químicos, conforme los usamos para el riesgo COVID. Vale, los pondríamos en un anexo al final del plan. Bueno, más cosillas. Identificación de las personas responsables de seguimiento y control de la implantación del plan. Lo mismo, aquí pongo una comisión porque va a depender de cómo es la empresa. Vale, si esa empresa es amplia o vamos a tener a diferentes personas en diferentes eventos, vale, que no vamos a poder estar controlando o siguiendo, lo que podemos hacer es que tengamos un representante, tengamos un encargado y después hacer responsables a cada uno de ellos, de los trabajadores, pues con ciertas
pues con ciertas herramientas para poder evaluarse, para poder seguir y controlar el que el plan está implantado y se sigue correctamente. Vale, pero bueno, lo dicho, ya lo dije en los anteriores, cuando hablamos de representación, perdón, de responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad, no implica para echar culpa a, sino que implica el que uno se hace responsable, entonces podemos plantearnos, hablar con esa persona en materia de este plan para saber ciertos aspectos de él o como recordatorio, es simplemente eso, ¿vale? En prevención de riesgos laborales, el empresario es responsable de vigilar la salud de los trabajadores en cuanto a esos reconocimientos médicos, es de obligado cumplimiento para el empresario que tome las medidas oportunas para eliminar o disminuir cierto riesgo, ¿vale? Que no le afecten al trabajador. Entonces, por ahí hay una responsabilidad, pero por supuesto el trabajador es, eh, es responsable de su seguridad y de la seguridad de sus compañeros, en el sentido de no puede cometer imprudencias que provoquen, pues eso, un riesgo para él o para sus compañeros. Entonces, de ahí viene lo de responsabilidad, porque hay veces que hacemos firmar y, ¿cómo firmar? Uy, no, no, ¿por qué me mandas firmar? ¿Qué me va a pasar a mí? Es en ese sentido, ¿vale? Bueno, nos dice, descripción de los puestos de trabajo, cuadro personal, organización del trabajo. Aquí es importante enumerar a los trabajadores, ¿vale? Nombre y DNI, bueno, como un listado más de trabajadores. Horarios, lo habíamos visto ya, lo de los horarios, claro, diréis, pero yo no tengo un horario establecido, entonces pondríamos, pues, según evento, indicar cuánto es una jornada laboral, y aquí abajo nos pone pausas. Vale, es importante también dejar registro de las pausas. Pueden ser flexibles. A ver, no tenemos que decidir ahora, no, pues si trabajas 3 horas, tantas pausas. Si no, vosotros sabéis más o menos cuántas pausas se necesitan para estar cómodos en el trabajo, para llevarlo bien, para que no nos ocasione daños de otros riesgos, ¿vale? Y es importante, y ya os lo comenté en los otros módulos, esas pausas son importantes para el trabajador, porque ahora mismo van a llevar un EPI, o estamos llevando, un EPI que lo que nos hace pues es estar más incómodos, tocarnos, rascarnos, incluso sudar más, respirar. Claro, si en verano con el calor se llevaba mal, pues ahora en invierno y con la humedad, pues a lo mejor también se lleva mal. Entonces, esas pausas son importantes, que se le den, pero también que se le informe al trabajador para qué queremos esas pausas. ¿Vale? En el sentido de, mira, pues si antes te dábamos 2 pausas, ahora te damos 3, porque necesito que, pues si necesitas frotarte, si necesitas sacarte la mascarilla, lavarte, pues lo hagas conscientemente. Me gusta mucho la palabra conscientemente, sabiendo lo que se está haciendo en una pausa. Porque acordaros que pues tendremos que higienizar las manos antes de tocar la mascarilla o la pantalla, retirarla y luego volver para volver a ponerla, ¿vale? La ponemos y volvemos a higienizar, siempre con las gomas, o sea, son actos que debemos hacer conscientemente y seguidos. Me refiero a, pues hay unos pasos, 1, 2, 3, pues 1, 2, 3, todos y cada uno de los pasos. Bueno, nos dice ahí tareas a realizar y equipos de trabajo y organización del trabajo. Pues aquí dejamos un organigrama para que eso, si ponemos a personas encargadas o responsables, también. Si tenemos un servicio de prevención, pues lo incluiríamos aquí como pues para implantar esa prevención en la empresa, ¿vale? Para esa asesoría y para ayudarnos a seguir manteniendo esos protocolos. Bueno, pues seguimos. Nos dice, descripción de los principales procesos y actividades presenciales desarrollados. Claro, no va a ser lo mismo que nosotros seamos DJs dependiendo de las personas que tengamos implicadas y el lugar. Pues que nosotros seamos DJ al aire libre no es lo mismo que sea en un sitio cerrado y no es lo mismo tampoco que
las personas estén en a diferente altura, por ejemplo, que sean adultos, que sean menores, ¿vale? Hay mucha diferencia. Entonces, aquí en esa descripción de principales procesos, dice, deben describirse someramente todos los escenarios productivos. Pero, lo dicho, pues tampoco el detalle exhaustivo de cada actividad, porque lo veremos después. Vale, de todas formas aquí pone, así deben describirse todos aquellos recintos locales y zonas comunes en los que, si bien no son áreas productivas propiamente dichas, podamos estar trabajadores y usuarios. ¿Qué pondréis vosotros aquí? Pues pondremos que, como vamos a ir a ciertas instalaciones, estaremos sujetos a tener una confluencia de personas pues, en estos lugares. ¿Vale? Que habrá una coordinación pues, con el establecimiento. ¿Vale? Y tiene que haber esa coordinación. El motivo es, pues, por ejemplo, ¿cuándo montamos? Montaremos cuando no vayan también a montar otras cosas en el mismo espacio. ¿Vale? Pues si las mesas y la mesa dulce se montan a una hora, pues a nosotros que nos manden a otra hora, ¿vale? Aunque haya aforo, aunque ese sitio sea grande, cuantas menos, por así decirlo, empresas estemos en común en el mismo sitio, luego en el evento vamos a estar, no nos queda otra. Pero, pues en el montaje, eliminar ese contacto que podría haber, ¿vale? Aparte, al final en el montaje tenemos mucho material y pues necesitamos cierto espacio. Igualmente, imaginados que hay que meter el vehículo, ¿vale? Si metemos nosotros el vehículo, la otra empresa también, el otro también. A lo mejor en la zona de clientes hay mucho espacio, pero a lo mejor en la zona de servicio no hay tanto. Entonces, esa coordinación tiene que existir, ¿vale? Pero aquí simplemente describiremos y dejaremos ese registro. Si nosotros tenemos la instalación, pues, diremos aquí qué partes vamos a tener en común con otras personas por afluencia, ¿vale? Bueno, nos dice, descripción de presencia de contratas, suministradores, usuarios y clientes. Esto es importante, lo dicho, igual que anteriormente. Habrá cosas que a lo mejor no tengamos que indicarlo, ¿vale? Pero nos dice ahí, presencia de contratas, trabajos en misión y presencia de clientela u otro tipo de personal. Debemos de dejar registro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imaginaros que, ¿qué deciros? Que tenemos una empresa que nos mantiene los equipos, una empresa de mantenimiento. Pues tendremos que ponerla aquí. Vale, como presencia de contratas, en algún momento dado, podemos estar en contacto con esa empresa. De suministradores, si a nosotros nos llevasen, por ejemplo, los productos virucidas, a donde tenemos nosotros el establecimiento, o sea, ese evento, pues esa presencia. Pero incluso si nos vienen y nos traen al lugar de nuestro trabajo propio, imaginar a esa dirección fiscal, ¿vale? Tenemos que dejar registro. Dice, presencia de usuarios, pues en qué momento tendremos esa presencia de usuarios y también la de clientes. Fijaros, yo estoy hablando de si tenemos una dirección fiscal. Normalmente solo nos fijamos en cuando es el evento o la preparación al evento, que puede ser la preparación de puertas cerradas. Pero, ¿qué ocurre para contratar? Pues a lo mejor te contratan por teléfono o a lo mejor lo que quieren es presencial. Entonces, si nosotros tenemos un establecimiento, un centro de trabajo, debemos dejarlo registrado. Si nosotros usamos un coworking para hacer porque bueno, a lo mejor no nos compensa tener una instalación, una oficina, entonces usamos un coworking, pues debemos de registrar, ¿vale? En aquel centro de trabajo que os comenté, pues asistencia para visita con clientes o para cita con clientes en espacios coworking. Tampoco va a hacer falta poner cuál, ¿vale? Porque luego, pues, imaginaos que cambiáis o que en vez de ser aquí en Pontevedra o de repente pues es en Villagarcía, pues mira, pues quedamos en tal sitio en Villagarcía, ¿vale? No os olvidéis de contemplar
todas las casuísticas que se os puede dar. Y entonces pondremos aquí eso también, la descripción de la presencia de estos medios. Y nos dice, descripción de modos de desplazarse del personal de la empresa. Es importante, nos pone aquí, in itinere e in misión. Bueno, in misión ya se ve directamente, es en la misión de ir de trabajar, ¿vale? Imaginaros, hay dos tipos de desplazamiento, de casa al trabajo, que es in itinere, ¿vale? Y del trabajo a casa, que también sería in itinere. Ahora bien, si imaginad que vosotros tenéis todo el material que empleáis en un local y vuestro trabajador va de casa a ese local. A partir de ahí, de ese local al trabajo, al establecimiento al que tenga que ir, al evento al que tenga que ir, eso ya va a ser en misión. ¿Vale? Entonces, debemos indicar que se mueve con vehículo propio, que se mueve con vehículo de empresa, que se mueve en bicicleta, que va caminando, todo. Pero bueno, es enumerar, no, tampoco nos tenemos que extender. Que vamos en servicio público, o sea, en vehículo público, pues también lo dejaremos registrado, ¿vale? Todo esto es lo que os digo, una analítica de esa empresa y después vemos cómo lo evaluamos. Bueno, y nos dice descripción de las tareas y clasificación. Como os decía antes, va a haber tareas prioritarias o secundarias, ¿vale? Va a haber presencia, o sea, va a haber a veces desempeño presencial y otro que podemos hacer es el teletrabajo. El teletrabajo muchas veces la gente dice, es que yo no puedo teletrabajar porque no trabajo en una oficina o no trabajo con un ordenador. El teletrabajo lo que implica es no tener presencia de más personas, ¿vale? Entonces, yo podría estar desempeñando teletrabajo, realizando la limpieza en ese almacén, o si pues tengo una oficina, yo solo allí, ¿no? Desempeñar esa labor. Normalmente se dice en casa, ese teletrabajo, pero lo que quiero que os deis cuenta es que hay ciertas partes de vuestro trabajo que perfectamente se podrían hacer sin presencia de más gente. Y al final es ir eliminando esos contactos. Bueno, nos dice ahí, modificar el horario para disminuir, disculpad, modificar el horario para disminuir la presencia de personas trabajando al mismo tiempo. Pues eso, las tareas, cómo se pueden realizar para que no estén en conjunto varias personas. Si normalmente vosotros en el evento trabajáis 2 personas, pues vale, en el evento tienen que ser 2, 3, bueno, las que trabajéis. Pero en los otros momentos, ¿cómo podemos hacer? Lo de modificaciones de jornadas y entradas y salidas, por ejemplo, que cada uno lleve su material. Entonces ya no tiene que haber ese, pues ahora te doy yo mi material, te traigo el mío, ¿vale? Dice, garantizar la no presencia de personal con síntomas. En el plan debe quedar registro de que ese trabajador no puede asistir al trabajo sin haberse tomado la temperatura y cuando nos tomamos la temperatura o tenemos síntomas de COVID, ¿vale? Pues debemos no asistir al trabajo, ¿vale? Dice, identificar y evaluar la presencia de personal sensible. Es importante que distingamos en nuestra empresa quién es personal sensible. El personal sensible seguramente ya lo habéis visto, que lo han comentado, radio, televisión, medios digitales y prensa escrita, son personas vulnerables, ¿vale? Para COVID y son enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60. Acordaros, siempre trabajadores. ¿Tenemos alguno de estos trabajadores? Pues lo que debemos hacer es, si es necesario, adaptar el puesto al trabajador. Y si por lo que fuera no se pudiera adaptar de ninguna de las formas, pues lo que tendremos que es que
coja la baja, que no podrá trabajar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad. Os había dicho que os iba a enseñar ciertos documentos, ¿vale? Que es este documento. Bueno, perdonad el mareo. Es este documento. Nosotros nos basamos muchas veces en este documento, o por lo menos para ciertos aspectos de los planes de prevención con riesgo COVID, de los planes de contingencia al final, en este documento. Fijaros que se actualizó ayer, no, antes de ayer, hoy estamos a día 9, sí, antes de ayer. Es importante que si buscáis estos documentos o cualquier documento del tema COVID por pandemia, que pongáis última actualización y que reviséis bien que sea la última actualización. Por lo siguiente, fijaros, este documento, ¿cuántas actualizaciones se han hecho? Vale, y las que quedan. Vamos, eso lo tengo claro. Y así a todo, veréis cuando comentemos ciertos aspectos de ese documento que hay cosas que no han actualizado, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo que ha pasado, o sea, la actualización que han hecho el día 7 no nos afecta en exceso, no nos afecta en el plan de contingencia y no nos afecta en exceso en nuestro trabajo, ¿vale? Pero podría darse otro que sí. Pues, por ejemplo, la adecuación de los cambios en la estrategia de detención precoz puede ser que sí. El cambio de la distancia, ¿vale? Eso lo van a ir midiendo o lo van a ir registrando en este control de revisiones y modificaciones. Y algo así, una tabla así, podríamos tenerla también en nuestro plan de contingencia para ir describiendo si cambiamos algo. Ya veréis el motivo. Esperar. Voy a anotar esto, porque en los anteriores tampoco lo dije. Vale. Bueno, decíamos, identificación de escenarios y establecimiento de medidas de contingencia. Nos dice ahí, para cada tarea, actividad, proceso productivo o recinto, debe identificarse en qué escenario de exposición se encuentra esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. En este procedimiento, en este documento que os acabo de indicar, ¿vale? Vamos a tener las diferentes definiciones, ¿sí? Estas definiciones se empezaron a hacer o se realizaron estos escenarios, se escribieron y se documentaron cuando pues empezó el riesgo y sobre todo se empezó con los sanitarios, ¿vale? No sé si os acordáis que en su momento solo los sanitarios llevaban EPI, solo los sanitarios tenían que protegerse, solo los sanitarios tenían ese riesgo, ¿vale? Después ya fueron incluyéndonos a los demás trabajadores y por supuesto ahora estamos trabajadores y no trabajadores, todo el mundo con ese riesgo, ¿vale? Entonces, importante, aquí, esta sería la tabla, ¿verdad? Ah, es que no estaba compartiendo esa página, espera, mirad, esta sería la tabla, ¿vale? Y serían estas definiciones, que al final pues están en esa tabla, ¿vale? Y entonces decimos exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. Si nosotros los leemos, ¿vale? Nos da la impresión de que nosotros podríamos ser exposición de riesgo. Ahora bien, yo como técnico en prevención, a exposición de riesgo implica, pues, sanitarios, funerarias, ¿vale? Porque hay un contacto, ahí pone un contacto estrecho de un caso sospechoso o ya directamente confirmado, ¿vale? Entonces, nos dice exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. ¿Cuándo yo pondría baja probabilidad de exposición? En las tareas que vosotros hacéis fuera del evento, ¿no? Y en las que no implique estar en contacto con otras personas, como puede ser pues, la revisión de vuestro material o la limpieza de ese material. Vale, ahora también incluiría si vosotros tenéis la cabina totalmente cerrada, o sea, tenéis
no dejáis posibilidad de que se os acerquen y tampoco lleguen los aerosoles. Acordaros que ahora ya no son solo las gotículas, es aerosoles. Entonces, si lo tenemos así, pues pondría baja probabilidad de exposición. Ahora bien, si nosotros nos vamos a mover entre los clientes, entre los usuarios, yo pondría exposición de bajo riesgo. ¿En qué se diferencia? Pues en lo siguiente. Perdonad. En lo siguiente, ¿en qué? En la exposición de bajo riesgo no podemos asumir que tenemos esa distancia. Vale, habrá momentos que nosotros sí tengamos la posibilidad de distanciarnos, pero habrá momentos que nos sorprenda, ¿no? La afluencia de gente y no tendremos esa distancia. Más diferencias entre una y la otra, bajo mi punto de vista, porque ya sabéis que si lo leéis os va a dar la sensación, pero es por cuándo se generó este documento, ¿vale? Nos dice ahí, o con medidas de protección colectiva, de ahí esas pantallas, ¿vale? También es importante el hecho de esas pantallas, bueno, ya os lo había comentado cuando revisábamos vuestra actividad, son importantes también para no tener que estar desinfectando en todo momento vuestros equipos, ¿vale? Que sí, que los tenéis que limpiar, pero no es lo mismo si apantallamos, si nosotros ya llevamos mascarilla, tampoco nosotros vamos a contaminar esos equipos, ¿vale? Porque acordaros que hay que pensar en los dos contagios, en el contagio del trabajador al cliente y en este caso sobre todo del cliente al trabajador o de un trabajador a otro, ¿vale? Entonces, pues apantallando y solo trabajando nosotros tendríamos eso solventado. ¿Que trabajamos dos? Pues diferenciar esas dos zonas, ¿vale? Y de ahí, pues ese exposición de bajo riesgo o baja probabilidad de exposición. Si nosotros en una cabina, imaginaros una cabina para dos personas, sí, entre las dos personas hay esa distancia, sí, por supuesto la mascarilla, como sabéis, es obligatoria, aunque aquí pone no necesario su EPI, ¿vale? Acordaros, la mascarilla es obligatoria, aunque estemos apantallados, la mascarilla obligatoria. Entonces, tenemos ese, que me voy, tenemos esa cabina de DJ, dos trabajadores, mantenemos esa distancia y no tocamos, o sea, cada uno tenemos nuestro lado de la mesa, ¿vale? Perfectamente seríamos de baja probabilidad de exposición, ¿de acuerdo? Y pondríamos mascarilla, pero yo no incluiría nada más, en el sentido de no pondría pantalla facial. Ahora bien, en el momento que salimos de la cabina y no podemos, porque a lo mejor, pues si es en un escenario, perfecto, tenemos esa distancia, pero si no la podemos garantizar, yo pondría pantalla facial, sobre todo en los eventos que va a haber comida. Sí que el establecimiento va a ponerle las normas de que si no se está comiendo, si no se está bebiendo, se ponga uno la mascarilla. Pero, y nosotros con la mascarilla tapamos una de las entradas a las mucosas, ¿vale? Bueno, perdón, dos, la nariz y la boca. Pero ¿y los ojos? ¿Qué le pasa a los ojos? Vale, entonces, es importante eso. Si no podemos mantener en todo momento el control de esa distancia, poner pantalla y curarnos, por así decirlo, en salud. Bueno, pues de ahí eso de la baja probabilidad de exposición, la exposición de bajo riesgo y exposición de riesgo, ¿vale? Bueno, en la planificación, ya nos metemos en la planificación, o sea, ya hemos sabido qué exposición tenemos, ya hemos sabido todos los puntos, ¿vale? Todos los escenarios que tenemos en nuestro trabajo, las tareas, también cómo nos desplazamos, qué personas podemos tener o qué empresas podemos tener alrededor de nosotros que nos van a influir también, ¿vale? Los puestos, todo el cuadro de personal, esa organización de trabajo, si hay encargados, si no, bueno, todo eso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ya directamente planificar y adoptaremos las medidas. Seguramente todos ya habéis implantado todas las medidas
y ahora cuando generéis el plan de contingencia, hay la posibilidad de que descubráis alguna nueva o no. Lo interesante sería intentar plasmar todo, todo tal y como lo hacéis. Ya lo dije en las otras formaciones, yo soy mujer de checklist. A mí los checklists me gustan para todo, desde para la vida personal como para, por supuesto, el trabajo. Y es una herramienta que, por ejemplo, antes de vosotros hacer el plan de contingencia, podríais, como ya habéis implantado medidas, ir al trabajo, bueno, desde el minuto cero y decir, yo cuando voy a recoger el material, lo limpio así, hago esto, hago lo otro. Yo cuando me desplazo, hago así, así, así. Más que sentarnos, ¿no? Y pensarlo un rato, que muchas cosas se nos van a olvidar, o revisar o hacer una nueva evaluación de ese listado una vez que vamos a un evento. Así es la forma de que salgan todas y cada uno de los puntos que son necesarios que contenga el plan de contingencia. De hecho, lo habéis visto, o bueno, os lo he comentado. Estoy apuntando aquí cosas, aún habiendo hecho varias formaciones hacia el mismo sentido, hacia el plan de contingencia, pues siempre se olvidan cosas. ¿Vale? Si lo anotamos, ahí quedan y no se olvidan. Entonces decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para previas al inicio de la actividad? Que seguramente habéis hecho, y si no lo habéis hecho con toda la rigurosidad, en el sentido de, pues con el plan de contingencia, con documentos, con firmas, pues a partir de ahora lo haréis, es comunicarle a las personas trabajadoras usuarias aspectos del plan que le afecten directamente. Van a estar al final del plan, el uso de la mascarilla, cómo usarla, el lavado de manos, esa distancia de seguridad. Va a estar ahora cuando veamos todas esas medidas. Deben de conocer esas medidas. Vale, pone aquí documento modelo, porque os dejaré un documento modelo en el sentido de que vosotros podéis, si tenéis trabajadores, darle cierta información o formación y que se haga constancia de que la han recibido y de que la firmen. Dice ahí, actualizar formación a los trabajadores en contexto COVID, que se centrará en la formación de los siguientes aspectos. Todos estos aspectos. Vale, es importante que actualicemos y después que refresquemos, en el sentido de, ya, pues, es que esta es la última formación del plan de contingencia. Entonces, por eso me refiero mucho al, ya os lo comenté, pero es muy, muy necesario el hecho de que las personas se estén reevaluando en todo momento para no olvidar ciertas pautas establecidas por este riesgo. ¿Por qué? ¿Cuántos años llevamos haciendo las cosas de una forma y ahora nos las han cambiado? Muchos más años haciéndolas de una forma que lo de ahora. Entonces, eso lo que nos va a hacer es que no estemos totalmente adiestrados. Siempre hablo también de el exceso de confianza. Sí que es cierto que desde el principio de la pandemia hemos tenido ahí mucha cautela, mucha precaución y mucha prevención, pero a lo mejor hemos tenido algún momento o tendremos algún momento de relajarnos, en el sentido de, bueno, esto ya está, nunca me ha pasado nada en el evento, entonces no voy a tener problema ninguno, ¿vale? Bueno, yo voy a ir haciendo, bueno, si se me olvida este punto no pasa nada, si se me olvida este otro tampoco. Estas cosas que vamos diciendo, hoy se me quedó tal cosa, bueno, da igual. Ay, no cambié la máscara. Bueno, estas cosas que vamos dejando, eso es un exceso de confianza, como que a nosotros no nos va a afectar ese riesgo. Vale, y otro tema es que hablamos antes del adiestramiento, está claro que nos influye mucho más todo lo que llevamos trabajado antes para olvidar cierto protocolo que hemos establecido, pero también es importante, y antes hablábamos con Roberto sobre pues, cuántos eventos hubo, cuántos eventos tuvisteis este verano, al final son momentos de trabajo propios donde hay mucha gente, ¿vale? Tú lo puedes planificar en casa, pero no es lo mismo. Si el verano anterior habíais trabajado, por así decirlo, día sí, día también, teníais un adiestramiento que no tenéis ahora, ¿vale? Aparte de lo que ya hemos comentado. Entonces es importante que todo esto
suplirlo pues con revisiones, con controles, pero ya os digo, no es controlar por señalar con el dedo, es controlar para hacerlo bien y mejorar siempre. Bueno, y entonces, de hecho esa importancia, ¿vale? De todas estas formaciones. Dice, tendrá en cuenta la necesidad del suministro de ese material, las medidas de prevención y protección, incluyendo el correcto uso y mantenimiento de las máscaras, guantes y EPIs que se usan. Bueno, la higiene personal también, ¿vale? También que sepan cómo se transmite, pues esa información de las que ahora ya indican que es por aerosoles, o sea, ya no solo son las gotículas, ¿vale? Es importante todo y cada uno de los datos que hemos visto en los módulos anteriores y que al final van a completar este. Bueno, y dice, revisión especial de los sistemas de climatización y ventilación del puesto. Claro, puede ser que nosotros no tengamos un establecimiento. Y entonces, ¿qué le indicamos a nuestro trabajador? Pues que si va a trabajar al aire libre, va a ser de una forma, que si va a trabajar en un establecimiento cerrado, ¿vale? Va a tener o que hacer esa coordinación con la empresa del establecimiento para que haya una ventilación o mantener él una ventilación, en el sentido de pues, que su puesto se lo dejen cercano a, pues, a las ventanas o cercano al jardín, bueno, para que haya una ventilación o una climatización. Vale, bueno, vamos a seguir. También medidas al inicio de la actividad. ¿Qué debemos dejar registro? Pues dice, para el personal trabajador, que no debe de trabajar con fiebre, con síntomas respiratorios, otros síntomas de sospecha de enfermedad y o si ha habido contacto estrecho con una persona infectada. Vale, o sea, si yo sé, alguien me ha comunicado que ayer estuve con alguien que ha dado positivo, pues tendré que llamar al trabajo y decir, pues no puedo ir. Vale, o si a mí el servicio de salud me ha llamado para decirme que he estado en contacto con alguien que están a la espera del resultado, con lo cual me tengo que poner en cuarentena, tengo que notificarlo. Tengo que notificarlo y no asistir al trabajo. Y dice, para desplazarse al trabajo, elegir opciones de movilidad que mejor garanticen esa distancia de seguridad. Claro, habíamos visto cuántos modos de desplazamiento hay. Pues lo que tenemos es que decirle ahora a este trabajador cómo desplazarse. ¿Vale? ¿Os acordáis? Pues todas las normas que habíamos visto en cuanto a desplazamiento. Dice, eso, lo de si al final vamos a asistir en el mismo coche varios trabajadores, la mascarilla, por supuesto, ventilación y también una estrategia que yo suelo indicar es que cada uno entre por un lado del vehículo, ¿vale? Y luego entre o salga, o sea, use siempre ese mismo lado, aunque higienicemos, pero es la forma de no tocar partes que va a tocar un compañero, un trabajador. El motivo es por lo que comentábamos antes. En el trabajo nos vamos a rascar, nos vamos, y mucho más pues si vamos en el coche, tanto a la ida como a la vuelta. ¿Qué sucede a la ida? Pues a lo mejor vas pensando, a lo mejor no, seguramente, todos vamos pensando en lo que hacemos después, o la gran mayoría. Entonces vas a ir pensando, con lo cual te vas a despistar. Cuando estés en el trabajo, bueno, lo mismo, vas a estar centrado en el trabajo. Cuando te vayas para casa, pues a lo mejor pues ya vas cansado o vas pensando, planificando en algo que tengas que hacer. Entonces es muy fácil que pues nos retiremos la mascarilla, nos toquemos las mucosas y luego pataplas, los dedos al salpicadero, ¿no? Este tipo de cosas. Pues si vamos con un compañero, es importante que si cada uno usa su zona, mucho mejor nos vendrá. Vale, nos dice, contacto previo y posterior con los clientes. Pues también dice, tomando las medidas higiénico-sanitarias establecidas si se realiza el contacto entre trabajador y cliente in situ. Dice, dice, en la oficina, agencia o local fotográfico, bueno, disculpar lo del local fotográfico, en la recepción con el cliente. Vale, si tenemos ese espacio coworking, si tenemos un local en donde disculpa, un local donde recibir a ese cliente. Y si no, si lo podemos hacer mediante videoconferencia, mediante llamadas, pues mejor. Lo que pasa es que hay momentos en que
no se hace así, en el sentido de que pues, el cliente quiere esa presencialidad, ¿vale? Bueno, nos dice medidas en los desplazamientos al trabajo, estrategias en los desplazamientos al trabajo o en el mismo. Pues esto, aquí dejaríamos registro. Anteriormente lo que decíamos es que se lo debemos de comunicar todo al trabajador, ¿vale? Y aquí dejaremos registro de esas estrategias de desplazamiento. Nos dice medidas para garantizar las distancias de seguridad, ese distanciamiento. ¿En qué consiste? ¿Vale? ¿Qué vamos a procurar? Aquí nos pone 2 metros, pero ya veis que actualizado está a 1 metro. ¿Vale? Dice, respecto a la capacidad para garantizar esa distancia de seguridad entre personas, clientes, mesas. Bueno, ¿cómo tenemos que actuar ya para garantizar esa distancia? Por ejemplo, en vuestro caso, esa adaptación al puesto que habéis hecho, esas mamparas, o esa distancia en el sentido de haber puesto, si no mamparas, pues barreras. ¿Vale? Nos dice después, señales y carteles. Pues el hecho de antes, pues a lo mejor nos acercábamos al DJ a pedirle una canción, ¿no? O, entonces ahora, pues intentar otro tipo de estrategia. Pon aquí, ¿vale? Y pues una tablet, pon aquí la canción que quieras escuchar después, o una tablet o una pizarrilla, ¿vale? La cuestión es que no haya ese contacto o ese acercamiento. Y dice, las señales y carteles, pues eso, todas instrucciones. Os lo he comentado en el módulo de actividades. Tampoco es cuestión ahora de todo el establecimiento llenarlo de cartelería. Lo que tenemos es que hacer esa coordinación, ¿vale? Con los otros, con las otras empresas para que exista una coherencia y tampoco exista, pues eso, demasiados carteles. Cuando hay demasiadas señales o carteles, no los vemos ya, con lo cual pasamos de ellos. Vale, bueno, os dejo aquí en cuanto al aforo, por curiosidad, en este caso es de 2 metros, si fuera de 1,50, ¿no? Esa distancia que tenemos que tener, pues serían 2,25 metros cuadrados. Bueno, y nos dice, medidas para garantizar esa distancia. Pues, perdón. Esto lo tengo que cambiar. No, sí, perdonad. Medidas para garantizar la distancia de seguridad. También a mayores, por ejemplo, cuando entramos en el evento. Vale, aquí queda registro de esa entrada y salida del evento. También debemos de dejarla indicada. Y dice, fijar horarios a los proveedores para la entrada, montaje. Bueno, nosotros como lo que somos, vamos a ser más bien proveedores de un espectáculo, pues tenemos que fijar un horario, ¿vale? Bueno, nos dice, en la carga y descarga de material también, pues ese uso de mascarilla. ¿Por qué ponemos guantes? Ponemos guantes por lo siguiente. ¿Os acordáis que hablábamos de si nosotros tenemos que estar higienizándonos en todo momento? Si es una jornada larga, lo que va a ocurrir es que nuestra piel, o sea, nosotros evitemos o minimicemos ese riesgo COVID, pero en cambio aumentemos un riesgo de dermatitis, de eczemas, ¿vale? Entonces es importante, es interesante que eso lo arreglemos, no generemos ese riesgo. Vale, nos dice, evitar coincidir en espacios pequeños como pueden ser los camerinos, vestuarios, zonas de aseo. Si es posible, si hubiese un espectáculo, ¿vale? Diríamos, si es posible, se debe acudir vestidos de casa y si no es posible, establecer turnos si hubiese esos camerinos o esos espacios establecidos para el cambio de ropa. No compartir vehículos en desplazamientos, dice, y respetar las normas de movilidad del momento. Claro, el no compartir los vehículos en los desplazamientos se entiende si los trabajadores no tienen una, ¿cómo se dice? Una relación estrecha, en el sentido de, pues, si son muchos, ¿vale? Sabemos las normas, los hemos revisado en los anteriores módulos, o si, lo que digo, no trabajamos habitualmente con ellos. Normalmente lo que se hace en las empresas, lo que pasa que no sé si en vuestro caso, por la cantidad de trabajadores, pero en empresas grandes lo que se hace son cuadrillas y no se permite que se mezclen los trabajadores de unas cuadrillas a otras.
Esto es una forma, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, imaginaros que hubiese un escenario con una banda de música, bueno, banda de música o solista o dúo o lo que queráis. Y hay también montadores, pues que no compartan unos y otros, porque al final tampoco van a compartir el espacio. Cuando unos están montando, los otros no van a estar allí. Hacer ese tipo de adaptaciones. Vale, y dice, informar al personal por escrito de las normas básicas de prevención del coronavirus de las autoridades sanitarias. Pues nosotros tenemos que hacer esa coordinación. Vale, bueno, nos dice medidas organizativas. Ahora ya lo que vamos a hacer es ir a la chicha. Perdón. Ay. Bueno, nos dice, madre mía, como os digo, a mí ya me vienen afectando los fríos y los calores. Y tengo... En cuanto a las medidas organizativas, lo que yo os indicaría es lo siguiente. Si nosotros lo que tenemos es, lo que habíamos visto antes, es diferentes modelos de actividad, me refiero, si no solo somos DJs en cabina, sino que también hacemos animación entre los usuarios, entre el público. Vale, lo que yo haría en medidas organizativas es separar esas dos actividades. Entonces, empezar por una y dar todas esas pautas que necesitamos realizar. Vale, nos dice ahí, fijaros, algunas principales medidas organizativas que puede aplicarse son priorizar, pues eso, el trabajar a distancia, el tomar esas medidas de distancia, medidas colectivas de apantallar. Dice, organizar la entrada de trabajo de forma escalonada, evitar sistemas de control del tiempo de entrada y salida que propicien contacto, ¿no? Los fichajes y esas cosas. Bueno, nos diría, con el objeto de respetar esa distancia, puede requerirse medidas como organizar la disposición de los puestos, pues antes a lo mejor nos mezclábamos, si estamos dos en la misma cabina, nos mezclábamos, pues no mezclarnos. La circulación de personas, más de lo mismo. Bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Dice, informar claramente a los clientes y usuarios en general sobre las medidas organizativas. Intentar, ¿os acordáis que decíamos? Intentar decir cómo hacerlo, ¿vale? Cómo vamos a trabajar, cómo haremos para que no haya tanta cercanía. A mí lo que más me preocupa es ese hilo fino que tenéis de poder decirle a alguien, pues no te acerques tanto, o pues poder decirle, ponte la mascarilla mientras bailas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también os va a cargar con otro tipo de riesgo, que es un riesgo psicosocial, que os va a generar estrés. Y al final, el que tengáis otros riesgos asociados a vuestro trabajo, os va a hacer desconcentraros, y lo que va a generar pues es que ciertas pautas o protocolos pues los vayáis medio olvidando o obviando en algún momento. Vale, y nos dice, más, revisión de procedimientos o protocolos de coordinación de actividades empresariales. Bueno, todo esto que habíamos visto, vale, que yo aquí luego os dejo según pues ciertos aspectos, ciertas actividades, cómo lo podríamos hacer. Dice, medidas preventivas cuando se realizan animaciones musicales. Se facilitará pues ese acceso a los camerinos y vestuarios individualmente. El personal de la animación y artistas que puedan participar deberán disponer de ese vestuario y luego maquillaje, peluquería propios. Vale. O si no, pues los monodosis, vale, que no son, ¿qué se ha hecho? Primero, pues no, que no tuvieran maquilladores ni peluqueros.
Luego, ¿qué han hecho? Bueno, pues que cada artista tenga sus productos y un trabajador que es el que se va a higienizar, un peluquero o un maquillador. ¿Y ahora qué se hace? Pues productos monodosis, ¿vale? ¿Para qué? Intentar adaptar y llegar otra vez a la realidad que teníamos antes, pero con seguridad para el riesgo COVID. Bueno, y dice, durante el desarrollo del espectáculo de animación o artístico debe garantizarse la distancia interpersonal y si hay actuaciones en escenarios, las medidas de esta determinarán el número de miembros máximos que pueda conformar el grupo artístico. Todo esto lo habíamos visto, ¿vale? Y queda todo registrado en los otros módulos. Lo que quiero que veáis es que no solo compone en sí el trabajo justo del evento, ¿vale? Sino toda la preparación que conlleve. Tenéis que dejarlo aquí indicado. Y nos dice, medidas preventivas cuando se realizan animaciones, más cosas. A lo largo de la sesión, solo podrá permanecer en la cabina una única persona o en caso de que intervengan más DJs o artistas, deberán realizarse desinfección, ¿vale? O si tenemos una cabina que nos implique, que nos deje, que nos permita esa distancia de 2. Esto hay que asimilarlo un poco como cuando pues tenemos una barra, ¿no? De camareros, una barra de bar, en la cual pues un camarero está en una zona y otro en otra. Bueno, pues lo mismo. Una vez finalice el evento, se deberán desinfectar todos los elementos que se hayan utilizado, tanto por el personal de animación como por el público. Pues si en el público se ha hecho algún uso de pues estar sentados, ¿vale? O apoyados o lo que sea. Dice, se limpiarán y desinfectarán los equipos de sonido y desinfección de microfonía. Creo que había sido tú, Rubén, en el anterior módulo el que nos habías mandado, me habías mandado la foto de la cabina, de la adaptación. No, yo no fui. No fueras Fue, tú. fue Carlos de Atoxeiriña. Ah, es cierto, perdón. Vale, pues claro, si aunque nosotros después lo cubramos, vale, en el momento en el que estamos trabajando, no vamos a tener eso cubierto. O si lo tenemos cubierto con metacrilato, que no se da el caso. Me refiero, por ejemplo, a los altavoces, a diferentes elementos que no estén dentro de la cabina, que tengamos, por así decirlo, más apantallados. Esos también debemos desinfectarlos. Y como después los vamos a meter en el coche, ¿vale? En la furgoneta o donde los llevemos, también tiene que haber una desinfección de ese vehículo. Entonces, si nosotros vamos con el equipo limpio y el vehículo limpio, llegamos al sitio, pues montamos todo nuestro material y lo desinfectaremos igualmente, ¿vale? O por lo menos las zonas donde haya sido susceptible de que alguien haya pasado por allí. No sé si habíais visto, por ejemplo, en las mesas lo que se hace es cerrarla si va a haber afluencia. Si nosotros montamos casi al momento de ponernos a trabajar, pues no. Pero si montamos y luego volvemos más tarde, volvemos y por ahí hubo afluencia de gente, pues ¿qué tenemos? Si pusimos pantallas, pues limpiar las pantallas por fuera. ¿Vale? Intentar eso, que siempre esté desinfectado. Una vez que hacemos el evento, ¿vale? Si vamos a cambiar de persona, sí que tendríamos que desinfectar la mesa, bueno, mesa, el borde por donde, del metacrilato por donde accedemos, todo lo susceptible que hemos tocado nosotros, ¿vale? Y que ahora tiene que tocar un compañero. Y si hay espacio, diseñar para qué. Espacio me refiero, si la cabina fuera de 2 y hay espacio, diseñar para que uno entre por un lado y el otro por el otro y salir igual. ¿Vale? ¿Para qué? Intentar el menor contacto posible de superficies. Y todo eso tendríamos que dejarlo registrado. ¿Vale? Y lo que os decía, y al finalizar, tendremos que desinfectar para volver a meterlo en el coche. ¿Por qué? Porque nuestro coche está limpio. Aunque después de cada evento lo desinfectemos. ¿Vale? Que bueno, en un principio yo lo que haría es, sobre todo, desinfectarlo. El coche, me refiero, por dentro, el vehículo, siempre antes de meter el material en limpio, siempre, ¿vale? Al final también hay que adaptarse y no pasarse el día limpiando sobre limpio,
¿vale? Pero eso tendréis que dejarlo reflejado. Bueno, en cuanto a la limpieza, que ahora me metí ahí, dejar aquí registro lo mismo. Si tenemos diferentes tipos de actividades, imaginaros que tenemos otros dos ejemplos, pues que en uno que nosotros ya tenemos todo el material en un establecimiento, ¿vale? Pues cómo lo vamos a mantener higiénico, cómo lo vamos a mantener limpio, o que tengamos un material que vamos a desplazar. Si tenemos las dos posibilidades, tenemos que dejar las dos aquí registrados, las dos casuísticas, las dos circunstancias. Vale, nos dice que aquí dejemos registro de que garantizamos el suministro, que dejemos, dice, reforzar las medidas de limpieza y desinfección, dejar indicado cada cuánto vamos a limpiar, pero no es la cuestión de cada 2 horas y coger y sacar el tapo, sino más bien algo práctico. Pues lo que decíamos antes, desinfectaremos el vehículo justo pues antes de meter el material limpio. Y a lo mejor pues al finalizar, si por ejemplo ese vehículo entra dentro del establecimiento, vale, aunque sea del jardín, entra dentro de un recinto y ese vehículo es susceptible de que alguien lo toquetee, que no seamos nosotros, pues después darle un lavado, después del evento. Vale, todas estas cosas pues debemos de dejar ahí registro. Bueno, ¿qué más cosas? Nos dice, más de higiene, las de higiene personal. Acordaros que, vale, nosotros nos habían enseñado aquellas pautas de cómo limpiarnos, de cómo lavarnos las manos, de cada cuánto, de qué precauciones debemos de tener también con el tema de el estornudar, el toser. Bueno, ya veis que ahora, que si en el codo no, que si en la mano no, nosotros habíamos indicado siempre con un pañuelo y ese pañuelo se desechará, ¿vale? El tema también, pues, bueno, higiene personal, todo lo referente. También, si en esas pausas, vale, yo dejaría igualmente el registro, si en esas pausas podemos ir al baño a hacer pues eso que os dije antes de pues, poder quitarnos la mascarilla. Es un momento puntual, pero bueno, se hace bastante, ¿no? Si vas, dime. Perdona, es que me acaba de surgir ahí un pequeño imprevisto, me tengo que ausentar unos 20 minutos. ¿Esto Te qué hora puedes termina? ausentar. Mira, Rubén, esto se va a grabar, entonces no te preocupes, no lo vamos a dejar colgado inmediatamente, pero no te preocupes. Yo voy a seguir la clase. ¿Que llegas antes de que finalice? Bien, porque lo ves. ¿Que no puedes llegar? Lo tendréis, no sé, la semana que viene, no sé si martes o miércoles, tendréis los vídeos colgados y la documentación con bueno, con la fe de ratas esta y también las modificaciones que haga, que he visto fallos míos. Vale, Vale, yo entonces, lo dejo conectado, simplemente me ausento porque tengo que ir a buscar a una persona que me acaba de llamar, pero yo creo que si esto acaba a las 2, yo llego antes. vale, Nada, es simplemente pues, te dirigías a mí, pero lo dejo conectado, que yo vuelvo enseguida. vale, Eso es vale. todo. Gracias. Ok, nada, gracias a ti, Rubén. Ahora. Bueno, pues decíamos eso, lo de los hábitos de higiene, de cubrir lesiones o heridas en manos o apósitos impermeables, o si es recomendable poner guantes, claro, igual para vuestro trabajo, pues eso es más complicado, pero pues mantener, ¿no? Esa higiene, pues con esos apósitos impermeables, nos dice, evitar tocarse la cara y los ojos durante la estancia en ese evento, al final en el centro, en ese trabajo, ¿vale? Llevar las uñas cortas, no usar anillos y pulseras, sobre todo para el lavado. Al final, no sé si en algún caso os habéis dado cuenta, pero con los geles, los anillos, ¿vale? Mm, bueno, está claro que, bueno, que llegan hasta ciertas partes, pero también pues generan zonas que la piel no se limpia correctamente y aparte pues esos anillos, pulseras, esos materiales, pues al final tienen porquería, tienen suciedad, ¿vale? Y entonces dice, cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable y acordaros del tema de la basura, que lo veremos después. Nos dice, cambie la ropa y zapatos al llegar al lugar de trabajo. Yo esto lo haría, ¿vale? Sí que parece, a ver, si tenemos dónde cambiarnos, también es cierto. Si no tenemos dónde cambiarnos o si nos vamos a tener, imaginaos, si llegamos justos al evento,
si nos tenemos que cambiar en el baño que también están usando los clientes, si ya hay mucha afluencia de gente. Todo esto deberíamos controlarlo antes, hablarlo antes, ¿vale? Porque a lo mejor es interesante ponerse el uniforme, meterse en el coche e ir a trabajar. Que no, pues es en una situación en la que no controlemos pues todos los movimientos, ¿vale? Bueno, nos dice limpieza de textiles. Bueno, ahí pone lavar la ropa de mesa. Anteriormente, bueno, dependía, ¿no? Pero la cabina a veces pues tenía como una funda camilla, bueno, todo lo susceptible de lavarse, todos los textiles posibles de lavarse, ¿vale? Imaginar los capuchones que le ponemos. Si nosotros no higienizamos correctamente esos altavoces y nosotros luego le ponemos ese textil, ese capuchón, pues ese capuchón también tendremos que lavarlo, higienizarlo de alguna forma. Vale, nos dice, el uniforme únicamente debe llevarse durante la jornada laboral y hay dos puntos, que la empresa lo lleve a lavar o que nos indique cómo debemos de lavarlos nosotros. Vuestro uniforme normalmente es uniforme, simplemente pues para distinguiros de otros trabajadores. No suelen llevar componente de eliminar o disminuir un riesgo. Entonces, por una parte, pues te dirán que lo laves a más de 60 grados y que da igual el resto, ¿vale? Pero es importante esa información conocerla. También si hiciésemos ese lavado de mascarilla. Ahora hablaremos de las mascarillas, pero si nosotros tenemos una mascarilla reutilizable de tela, con filtro, por supuesto, vale, pues cómo lavarla, cómo después secarla, cómo mantenerla higiénica y con esa limpieza. Bueno, el uso de las mascarillas. El uso de mascarillas y equipos de protección. Ya habíamos hablado, aquí os dejo registrado. En los escenarios 1 y 2 va a depender de esa evaluación, ¿no? de que va a hacer ese técnico en prevención, o en este caso vosotros a través de ese documento que os enseñé. Y en el escenario 3 pone ahí, no se requerirá la adopción de medios de protección individual. Acordaros que siempre se va a usar mascarilla. Y en el escenario 1 y 2 lo que se hará es si debemos hacer uso de más protecciones a mayores que el EPI, ¿vale? Que sería la mascarilla. Bueno, y os comenté lo dicho. Aquí, ¿qué haríamos? Dejaríamos registro de las mascarillas que usamos, con todos sus datos. Antes con Roberto estuvimos hablando de las mascarillas. Vale, y no me quiero... Un momento. Un segundo. Las mascarillas tienen diferentes filtrados, ¿vale? FFP1, FFP2 y FFP3. Bueno, ¿qué tenemos simplemente que qué tenemos que registrar aquí? O sea, en el documento y en ese apartado 2.6, pues dependiendo la que empleemos, ojo, cuidado con esto, que esta es la válvula esta. No os quiero enseñar la válvula, sino las diferentes especificaciones, ¿vale? Porque las de válvula están prohibidas. Pero, fijaros, la FFP1, fuera de que no tengan válvula, ¿vale? El tipo de filtrado que tienen, pues sería esta. La FFP2 tiene mayor eficacia de filtrado mínima, ¿vale? Bueno, no, en este artículo no pensemos en la fuga hacia el exterior, porque va a depender de eso, de las válvulas, ¿vale? Pero sí de la eficacia de filtración mínima hacia el interior. Fijaros, la FFP3, 98, 92 y 98 de filtración. Vale, entonces, ¿por qué es importante?
¿Por qué? Porque aquí, en este documento donde ponemos el uso de la mascarilla, vamos a dejar registro de qué mascarilla vamos a usar. Categoría y filtración. Bueno, ahora que quería poner otro, no me sale. Un segundo. Lo había cerrado. Vale, pues aquí dejamos eso, ¿vale? Y pone equipos de protección individual a mayores. La mascarilla es uno, ¿no? Pero más equipos de protección individual, pues serían, por ejemplo, las pantallas faciales. ¿Qué tipo de pantalla es? Y en cómo la vamos a limpiar, pues dejaríamos aquí las indicaciones, ¿vale? Pero es importante dejar este registro. También, si nosotros a nuestros trabajadores, por cierto, le damos el EPI, que se lo tenemos que dar, ¿vale? La mascarilla y la protección facial, pues dejaremos aquí registro de que se le hace entrega. En materia de prevención es muy importante tener todo documentado. Y ya que vamos a hacer este plan de contingencia, pues vamos a meter todos los datos. ¿Vale? ¿Para cuándo? Para cuando efectivamente nos lo pida la autoridad laboral, pues digamos, bien, pues tenemos todo esto y cumplimos con la legalidad de tener esos documentos. Entonces, dice aquí, formación e información. Habíamos hablado sobre ello, decimos que la formación, a diferencia de la información, es que ese trabajador, o bueno, ese alumno al final ha tenido aprovechamiento de esa información que se le da, ¿vale? Y aquí dejaríamos registrado eso. ¿Cómo? Pues en papel, si tenemos el manual que le entregamos, si le entregamos un manual, si le entregamos una ficha informativa, si le entregamos unos checklists, lo pondríamos aquí. Si le entregamos el plan de contingencia, dejaríamos indicado que vamos a entregar el plan de contingencia. Para que sea formación, habría que hacerle un examen, pero puede ser una prueba, una evaluación por escrito y puede ser perfectamente entregar papeles, ¿vale? Como información y luego que él haga ese examen. Y luego dice el documento firmado por parte de los trabajadores y si es su caso, el de los clientes. Cuando nosotros desempeñamos nuestra labor, cuando le hemos ofrecido al cliente nuestro servicio y el cliente dice, pues firmo la hoja. Hay en sitios que tienen que firmar una hoja. Perfecto. Que no hay hoja, pues no se pone nada. Vale. No es de obligado cumplimiento el de los clientes, pero sí deberíamos tener firmado, si le damos una formación o una información a los trabajadores, ese papel firmado conforme la han recibido. Vale. Bueno. Y nos dice, la gestión de residuos. ¿Qué implica esa gestión de residuos? ¿Os acordáis que lo habíamos visto? Está claro que también tenemos que indicar que nos adaptaremos al establecimiento en lo que pues ponemos nuestras recomendaciones, pondremos lo que nosotros haremos, pero también que haremos una coordinación. Acordaros siempre que haya más empresas implicadas, poner la frase de que habrá una coordinación entre pues, las empresas implicadas, en este caso el establecimiento y nosotros, para seguir la misma línea hacia esa prevención del riesgo. Vale, y dice, la gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose de modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. Eso es lo que pone la norma. Bueno, la norma, las recomendaciones, las guías. Ahora bien, yo como técnico, y como sabéis un poquito ya cómo soy por todos estos cursos que he dado, al final por todas las opiniones también que he dado, yo no sabría separar en un evento como al que vosotros asistís, algo que sea un residuo ordinario de lo que no es residuo ordinario. En el sentido de, si alguien usa un pañuelo o si alguien bebe por una botella, al final, si lo pienso, la mayoría de los productos van a pasar o por mis manos, que no sé si están desinfectadas, o van a pasar por las propias mucosas, ¿vale? O por contacto primero de mucosa y después de producto, de materia. Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Ponemos una papelera de cada cosa y cartelitos? ¿O ponemos todas las papeleras iguales? Yo sí, me acojo a lo que a lo que dicen en el establecimiento y ellos no identifican, ¿vale? O pues no son todas las papeleras iguales. Eh, yo pues llevaría mi papelera, la verdad, la pongo allí al lado. ¿Por qué? Porque al final esa papelera yo como trabajador la tengo que usar para, por ejemplo, pues desechar pañuelos míos, para desechar un vaso, una botella. Vale, bueno, los vasos y botellas que se desechen. Entonces, pues, ¿qué hacer? ¿Lo pongo dentro de mi habitáculo o fuera? Pues va a depender de cómo desarrolles tu actividad. Vale, a lo mejor es interesante que lo pongas fuera para no tropezar con él. Pero pensar, vale, que todos y cada uno de los puntos en vuestro trabajo va a ser importante cómo dejéis descrito cómo vais a realizarlo. Bueno, y dice, en caso de que un invitado presente síntomas mientras se encuentre en el centro, luego veremos cómo hacer. Pero ¿qué ocurre? Que se va a aislar ese contenedor. Dice, donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. ¿Qué creéis? ¿Que en un evento solo se va a ir al baño y recoger esa basura? Yo no sé vosotros, pero yo pues en un evento puedo echar pañuelos, cosas que yo he tocado con la boca, en diferentes papeleras. Lo dicho, es como los carteles, no vamos a poner 20 papeleras, pero sí que yo pondría todas de la misma forma de bolsa, pedal y tapa. ¿Vale? Bueno, y dice ventilación, lo dicho, aquí, si nosotros tenemos un local donde hacemos la animación propio, pues lo que haremos es dejar registro de cómo vamos a reforzar esa limpieza de los filtros, cada cuánto, incluso hasta pondría la empresa de mantenimiento, aunque la dejé reflejada en otro documento, aquí también, ¿vale? Y si simplemente nosotros vamos a un local a realizar esa labor, lo que haríamos es dejar indicado cómo haremos. Se procurará hacer en jardín, si no se puede hacer en jardín y se hace encerrado, se procurará tener ventilación natural. Si no es posible por la zona en la que me han puesto, pues cada cierto tiempo hacer esa ventilación forzada, ¿vale? Y ahí donde entra también en juego nuestro propio habitáculo. Si nosotros, por ejemplo, en la cabina de DJ la hemos parapetado tanto que no hay circulación de aire, es importante saber que no nos podemos poner justo debajo de un aire porque vamos a tener riesgos, pero tampoco nos podemos poner muy alejados con lo que no circule el aire en nuestro habitáculo. Vale. Para vetar del todo no va a ser una urna, con lo cual, pues a lo mejor, si tenemos una pausa, pues abrir, si tiene puerta, pues abrirla. Si no tiene puerta, pues poner para que nadie acceda al interior, ¿vale? Pero que haya circulación de aire. Bueno, nos dice, vaya, mecanismos de control, controles activos y controles pasivos. Bueno, esto ya lo he comentado, es puramente prevención de riesgos laborales en el sentido esto que tenemos aquí. Vale, es pura teoría. Es importante lo de los controles. Creo que os lo he dicho por activa y por pasiva, lo de los checklists, lo de controlar, seguir, controlar y evaluar de nuevo, con lo cual dar nuevas pautas. Entonces, es muy, muy interesante. Hay inspecciones y revisiones, mantenimientos preventivos, observaciones planeadas de trabajo, auditorías del sistema preventivo. ¿Qué diferencia cada una de ellas? Bueno, inspecciones y revisiones será alguien que vaya como ojeando, ¿no? Y haciendo esa inspección ajeno al trabajo. El mantenimiento preventivo es, pues ir con un checklist comprobando, ¿sí? Cómo se están haciendo las cosas o repasándole a ese trabajador las cosas.
Ese mantenimiento preventivo es que el trabajador, antes de empezar, lleve su ficha, lleve su checklist y empiece. Primero tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y empiece a trabajar. Y luego siga. Y ahora así, así y así. Y siga trabajando. Eso es mantenimiento preventivo. Luego, unas observaciones planeadas del trabajo. Observaciones preventivas, como tal. Es una estrategia que se usa, pero la persona que la está realizando no puede estar observando nada más que por el riesgo COVID, porque si no, se le van a escapar ciertas pautas o protocolos que hemos establecido. Estas observaciones planeadas también valen para ahora, cuando hagáis el plan de contingencia, para pensar, ¿estoy haciendo todo lo que debo hacer? ¿Es suficiente? No, para darle otra vuelta. Y las auditorías del sistema preventivo implica auditar, implica revisar todo el sistema preventivo en cuanto al riesgo COVID en nuestra empresa. ¿Cómo es? Revisar el plan de contingencia, revisar esos responsables, pues revisar que efectivamente están al tanto de lo que sucede, de los cambios que ha habido, revisar también a esos trabajadores que efectivamente cumplen con todas las normas que nosotros los instruimos. Los trabajadores, a diferencia de los responsables, no tienen por qué saber las nuevas medidas, se las tenemos que indicar nosotros. En cambio, los responsables, vale, deben de tener conocimiento e ir ellos siempre buscando esas actualizaciones. Bueno, ¿qué más cosas debemos de repasar? Llegar al trabajador y también auditar que efectivamente funciona todo el entramado, todo el sistema preventivo que nosotros hemos creado para este riesgo COVID, que todo funciona. Por ejemplo, pues esos checklists que tanto a mí me gustan también, que efectivamente repasando esos checklists o diciendo si sí o si no, una vez que cotejamos todo diferentes checklists, pues de diferentes trabajadores o de diferentes eventos, que saquemos algo en claro. Y al final, pues hacer esa revisión y nueva fecha de aprobación o de modificación. Vale, bueno, dice, mediante los controles activos se posibilita la localización e identificación de las condiciones de trabajo que pueden derivar en un accidente o un daño. Bueno, para nosotros sería ese accidente, ¿vale? Ese daño por riesgo COVID. Y estas condiciones tienen que ser identificadas en 3 frentes distintos que coexisten en el mismo ambiente, que van a ser materiales, humanos y organizativos. Si os fijáis, cuando por ejemplo hemos hecho esa auditoría, hemos pensado en los aspectos materiales, si tenemos todos los suministros, si tenemos el plan de contingencia correcto, si tenemos todo el material para poder desarrollar pues esas mamparas, esos capuchones o resguardos que le pondremos después cuando finalizamos. Los humanos, pues los trabajadores, esos responsables, y los organizativos, la forma de proceder, ¿vale? Y luego serían los controles pasivos. Ojalá que no nos suceda, ¿vale? Los técnicos en prevención nunca queremos llegar a un control pasivo. ¿Por qué? Porque es a través de ese accidente o ese incidente cuando nos sucede que tenemos que investigar, analizar y registrar los fallos y después volver a evaluar para sacar conclusiones y modificar nuestro plan. Vale, entonces eso a poder ser que no exista. Bueno, y en cuanto a esto, ¿por qué pongo aquí otra información de interés y suelto este chorretón? Que, bueno, lo he dicho, lo voy a modificar y ponerlo todo en lila. Creo importante poner tal cual cómo actuar en caso de un sospechoso o positivo, ¿vale? En caso de un confirmado y luego estos datos sobre la limpieza de los lugares de trabajo cuando hay una persona afectada y limpieza de piezas de ropa, objetos. Bueno, ¿por qué? Porque esta es la forma de proceder genérica para cualquiera que le suceda esto, ¿vale? Lo he sacado así de los documentos y así se tiene que hacer. Entonces nos dice, ¿cómo actuar? Y nos dice, personal sintomático. Claro, el asintomático, a no ser
que tengamos la suerte de que se hace una prueba, no vamos a saber si lo ha tenido o si lo tiene. Vale, entonces, en cambio, con el del síntoma, si algún empleado presenta síntomas compatibles con esa infección respiratoria aguda, ¿qué debemos hacer? Si es en el trabajo, primeramente, ¿os acordáis que decíamos en la actividad? Al igual que lo decíamos de un cliente, ponemos mascarilla quirúrgica por encima de la nuestra, no quitamos, no cambiamos, ponemos una por encima. Entonces, su parte sucia, ¿os acordáis? Pues se tapará con una limpia. Y nos dice, permanecerá aislada en su domicilio, bueno, se retirará de la actividad profesional, por supuesto, se permanecerá aislada en su domicilio y dice, se dará aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, si hubiese. Yo, de todas formas, lo primero que haría es llamar a inscribirnos o llamar al Servicio de Salud Pública. Ellos nos van a indicar las pautas. Y además quería indicaros lo siguiente. Se ha dado en ocasiones, y así proceden y así actúan para que sepáis, por si os sucede, que tú llamas y dices que bueno, que tienes síntomas, entonces te ponen en lista, a lo mejor no te pueden dar ya el día para la cita, pero te ponen una lista y te dicen, bueno, que te mantengas en casa, que no te desplaces, que no estés en contacto con gente. Bueno, y tú das una serie de personas, ¿vale? Sobre todo personas, por ejemplo, imaginaos del trabajo. Entonces, das del trabajo y personales que han tenido un contacto con vosotros. ¿Qué hacen después? Una vez que te hacen la prueba, pues diste positivo. Que no llamen a la gente del trabajo no implica, es que pasan de todo, es que no lo entiendo. Es lo siguiente. Hay veces que identifican que en el trabajo no cometemos errores en el sentido de no quitamos la mascarilla, tomamos ciertas medidas, cierto protocolo. Entonces, lo más seguro va a depender también de cuánto qué pruebas puedan hacer y demás, del trabajo que desempeñes, de la situación que ellos la situación que tú les cuentes a quien te atienda, pero lo habitual es que, sobre todo, hagan pruebas a la gente del domicilio o, bueno, de casa, lo personal, antes que a los trabajadores. O por lo menos, bajo mi punto de vista, de lo que he estado observando en el trabajo, en muchos casos hacen así. ¿Vale? Y sobre todo, sí, más que nada, el contagio se ve claro que es de cliente a posible contagio a trabajador. O sea, si tú das aviso de que un cliente se ha contagiado, o sea, está contagiado y tú has estado en contacto con él, es posible que te digan, vale, y ya está. O sea, no os extrañéis de lo que digan el servicio de salud. Esto era simplemente comentarlo para que veáis cómo están gestionando o cómo estaban gestionando hasta ahora, que parece que ahora hacen más pruebas. Pero bueno, lo importante es eso, que no olvidéis en ningún momento que esta información debe constar, ¿vale? Porque acordaros que decíamos que el trabajador debe tener conocimiento de cómo proceder también en este caso. Entonces, si el plan de contingencia, como cualquier plan de prevención, tiene que estar siempre en la empresa o donde se esté realizando el trabajo. Entonces, si vosotros os desplazáis, deberéis llevar en una carpeta este plan de contingencia. Siempre. A ver, no Estoy de vuelta, especifican Vicky. Vale, Rubén. No especifican exactamente el plan de contingencia se debe de llevar. Pero ojo, el plan de prevención sí. Esto, por así decirlo, es un plan de prevención para cierto riesgo, que es el del COVID. Entonces mi consejo es que cuando lo elaboréis, luego lo llevéis siempre. Vale. Bueno, y decíamos eso, que todo esto es interesante, sería lo que, si hay un caso confirmado, ¿cómo hacer? Tramitar la baja laboral, a partir de ese momento ese trabajador no puede acceder a las instalaciones. Bueno, y os dejo aquí también esto, que son la diferente nomenclatura, ¿vale? Contacto estrecho, sospechoso, confirmado, contacto casual, simplemente para que lo tengáis como información
Y fijaros, dice, personas que hayan compartido el mismo espacio cerrado, despacho, sala, recinto deportivo, espectáculo, avión, con una persona contagiada, probable o posible, durante más de 15 minutos seguidos, mientras el caso prestara síntomas. En el caso de aviones también afecta a la tripulación. Bueno, eso es un contacto estrecho. Dice, quien haya estado en el mismo lugar, en el caso posible, probable o confirmado, mientras el caso presenta síntomas, a una distancia menor de 2 metros. Vale, es importante que si nosotros tomamos las medidas, aquí ponen 2 metros, ahora mismo, acordaros, estamos con 1,50, ¿vale? Pero si nosotros tomamos las precauciones, es posible que no tengamos contacto estrecho con tanta gente, ¿vale? Pues sí es cierto que, perdonad, sí es cierto que en ciertos aspectos, cuando nos protegemos con esa máscara, esa mascarilla y esa pantalla facial, el contacto ya, esa definición de estrecho va a ser muy limitada, ¿vale? Porque todo esto viene, como os decía, todas estas nomenclaturas vienen como al principio, cuando era sobre todo riesgo para los sanitarios, ¿vale? Bueno, contacto probable, contacto posible. Dice fijaros, cualquier persona del ámbito sanitario asistencial que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas. Pero si os fijáis, hablan en todo momento de síntomas. Ahora bien, ¿y el asintomático? ¿Y si descubrimos que uno fue asintomático o que está siendo asintomático? Pura casualidad. Y nosotros hemos tenido un contacto estrecho. Si os fijáis en la definición, no pone, a no ser aquí, dice, en el ámbito sanitario, persona asintomática, pero solo en el ámbito sanitario. ¿Vale? Bueno, pero esto al final son datos de curiosidad. Ahora sí, sobre la limpieza de lugares de trabajo no sanitarios en los que tuvo una persona afectada por coronavirus, pues dejamos ese registro. Dice, para proceder a la limpieza y desinfección, emplear la FFP2 con ese filtro. Vale, bata y guantes desechables. El tema de la bata es por las salpicaduras. Y dice, antes de empezar a limpiar, ventile bien la estancia. Pero este material solo es si tenemos una persona afectada por coronavirus. Vale, para la desinfección, ¿cómo lo haríamos? La limpieza de piezas, si es necesario hacer limpieza de piezas, objetos que se puedan sumergir en agua. Vosotros vais a tener muchos equipos que no los podéis sumergir en agua, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo lo haremos? Pues con productos que no haya que después enjuagar. ¿Vale? Bueno, dice, el cubo de basura que se use para la limpieza tendrá, bueno, la tapa, el pedal, la apertura y provisto de bolsa con cierre hermético, lo que habíamos hablado, pero importante eso de luego poner otra bolsa. Y en cuanto a la basura, pues más de lo mismo. Dice, la basura que genere la limpieza ha de eliminarse en contenedores de fracción resto, es decir, en los desechos generales, pero eso sí, lo que debemos hacer es meterlos con otra bolsa. ¿Qué más tenemos que poner? Pues estos pictogramas en los cuales vamos a indicar la colocación correcta de esa mascarilla higiénica y quirúrgica. Esto, si nosotros no tenemos establecimiento, deberíamos hacérselo y tenemos trabajadores a nuestro cargo, deberíamos recordárselo de vez en cuando o ponerlo, ¿qué deciros? En la puerta, si tenéis furgoneta, en la puerta de la furgoneta, estaría muy bien ponerlo en el lavabo, pero el lavabo en muchos casos pues no tendréis uno establecido propio. Entonces, para que nosotros como empresarios no nos quede el tema de no habérselo recordado. Vale, pues cómo hacer, cómo no hacer, pues eso. Primero higienizamos, cogemos la mascarilla, la cogemos por las gomas, nos la ponemos, apretamos la nariz porque nos habíamos higienizado, vale. Y después para sacar, pues aquí no lo pone, pero si no es en el mismo momento, vale, para sacar igual, higienizamos, tiramos de las gomas, la sacamos hacia adelante, la desechamos, si es de las reutilizables, pues la meteríamos, la guardaríamos, vale, ojo, de las gomas, no meterlas hacia dentro de la mascarilla, vale, cuando la doblemos y guardemos,
y luego volver a higienizarnos. ¿Por qué? Porque hemos tocado parte de dentro, parte de fuera, y procurar en esa manipulación no tocar primero parte de fuera y luego parte de dentro. O sea, la parte de dentro, intentar no tocarla. Vale, bueno. Y luego las técnicas de manos que yo no sé si seguís haciendo todas, y por ejemplo esta de cerrar el grifo con el codo, vale, o bueno, a veces alguna pues aún se puede evitar porque realmente pues tú has tocado, está, o sea, lo has, por así decirlo, higienizado, ¿vale? Pero establecer un protocolo el más cómodo para nosotros, pero que lo hagamos siempre. Y poquito más. Lo dicho, voy a hacer esas correcciones en el documento, también voy a dejaros un documento en el cual os voy a indicar pues esas diferencias, ¿vale? Por si pues veis el vídeo y luego veis el documento y decís, pero aquí no ponía esto, porque bueno, a medida que los voy haciendo y voy contando, voy viendo pues eso, erratas o cosas a mayores que se pueden poner. Cualquier cosilla que necesitéis, no sé si tenéis así alguna consulta o algo práctico que ahora tengáis duda de cómo plasmarlo o algo que estéis haciendo que digáis, bueno, yo creo que lo estoy haciendo bien. No sé si tenéis alguna duda. Fernando, que no nos dijo nada. ¿Tienes alguna duda o algo? Yo tengo una duda. A ver, dime. Pasa que por dar un poco de distendido a esto, es saber cuándo se va a acabar esta mierda. Yo qué Era sé. coña, no tengo ninguna Ya, duda relacionada con el plan de con la, contingencia. con la parte profesional, digamos. Lo dicho, vosotros, ya que habéis asistido al curso, sería interesante que sí, que hicieseis ese plan de contingencia, aunque es cierto que veis mi documento y decís qué coñazo, cuando os pongáis es mucho más rápido, mucho más fácil, ¿vale? Porque tampoco hay tanto que poner, es lo que hay, Hola, lo que es, hola. pero es interesante que lo tengáis luego para hacer esos repasos y a lo mejor esas fichas informativas. Voy a ver si os dejo también una especie como de ficha, aunque sea general para todos las actividades, para que digáis, ah, pues mira, con esto solo tengo que poner yo aquí mis datos y ya tengo una ficha informativa para trabajadores o propiamente también hacerla como un checklist. Vale, voy a intentar hacer cualquier cosa de esas y cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto con la asociación o con nosotros directamente y os ayudo en lo que pueda. Dime, Fernando. Hola, ¿se me Hola. escucha? Sí, ahora sí. Ah, vale. Nada, que no, no sé utilizar el programa, disculpad. Ah, nada. Me incorporé tarde, no pude antes. Estos archivos, ¿nos los vas a poder enviar? Sí, mira, bueno, se lo comenté antes a Rubén, pero Sí. todo lo que estamos haciendo con la asociación se está colgando en dos formatos. En vídeo, pues al final mi cara dando las explicaciones y también en archivo de documento. También he ido dejando unos documentos, pues, que me parecían representativos o que si en algún momento necesitáis en cada uno de los módulos. Este también se va a hacer así. Lo tenéis a través, me parece que de la plataforma. Esto se colgará la semana que viene, porque bueno, ayer tuve unos problemas de conexión y hay que cortar los vídeos, editarlos un poco y se colgará todo. Y lo dicho, tengo aún que repasar sobre todo este módulo y quiero incluir algunas fichas y algunas cosas y a lo mejor algunas explicaciones y no sé si lo haré en vídeo indicando justo el tema. Que te hayas incorporado tarde no pasa nada porque lo podrás visualizar y además las veces que consideres. Yo creo, muchas veces ahora usamos esto de los podcasts, ¿no? Pues ya el vídeo da lo mismo, pero a lo mejor cuando estés elaborándolo, pues, ¿qué decía aquí? ¿O qué podía poner aquí? ¿Por qué? Porque al final el documento en sí es mucho más simple que luego pues todas las explicaciones o cosas que se me van
acordando en cuanto a vuestras actividades. Y si en algún caso alguna de las actividades o justo de las tareas no la describí y tenéis alguna duda, pues os ponéis en contacto con nosotros, que yo en la medida de lo posible pues os eche una mano. No he tenido aún protocolos de otros, sí que he hecho de otras actividades, pero de DJ sí que di unas pautas, pero no protocolo como tal de actuación, pero a un cliente real, ¿vale? Pero bueno, yo en todo lo que pueda darle una vuelta con mi visión preventiva, que al final siempre la tengo ahí, sale sola ya. Pues yo encantada, encantada porque además aprenderemos todos. Y como dice Rubén, a ver si esto se acaba y si no se acaba, pues adaptarnos para volver a nuestra vida habitual lo antes posible. Si no se acaba o si viene otra, pues ya tener cosas. Yo creo que esto os va a valer para... Ha tenido su parte negativa y la sigue teniendo, el hecho de que trabajemos menos, ¿vale? Pero también yo creo que va a tener cosas buenas. ¿Qué va a ser? Pues, por ejemplo, intentar implementar esa prevención en la empresa desde uno mismo. Al no tener una actividad de riesgo, podéis hacerlo vosotros. Y esto podríais hacerlo con todos los riesgos. ¿Qué riesgos podríais tener vosotros? Pues caídas al mismo nivel, a distinto eléctricos, pero es relativamente sencillo. Con una guía es relativamente sencillo. Yo creo que eso nos va a venir bien. Pero bueno, como veis, yo tiro para otro lado rápidamente. Dice, engancho de cualquier forma. Entonces, Fernando, nada, no te preocupes que lo vas a poder visualizar. Vale, no sé si alguna otra cosilla. Por mi parte, no. Vale. Bueno, Roberto ya lleva toda la mañana conmigo, el pobre, entonces ya he hecho varias sesiones. Entonces yo creo que ya lo tiene más que claro, ¿no, Roberto? Y todo claro, ha sido un placer también. Pues bueno, Sí. estar aquí. Bueno, yo me enrollo un poco, pero intento dar todas las explicaciones posibles de todo lo que podáis ver. En cualquier caso, lo dicho, cuando os sentéis, si decís, pues es que no hablo de esto y a mí me surge esta idea de que algo que estéis trabajando o de algo que planeéis porque decís, bueno, pues a lo mejor si no puedo seguir haciendo mi actividad así, la quiero hacer de otra forma, ¿cómo puedo hacer? Pues yo os ayudo en lo que pueda, encantada, que además es bueno aprender todo tipo de cosas. Vale, pues Ok. nada más.